comunidad, quiero hacerles el comentario que este relato es el especial de Halloween, y para la siguiente semana esperen el especial de Día de Muertos. Ojalá que les gusten mucho. ¿Qué tal, querida comunidad del Bisonte Fantasma? ¿Cómo están? De todo corazón espero que muy bien, y también espero que estén listas y listos para esta nueva historia. Aunque antes de comenzar les quiero comentar que esta historia es un cuento, o al menos así lo creo yo, porque es algo que me contaba mi padre cuando era niño. Ojalá que les guste. Por favor, suscríbanse si es que aún no lo hacen. Les pido por favor que nos apoyen con un like y déjenos un comentario si les gustó o no el relato. Y si les gustó mucho, por favor compártanlo a quien más confianza le tengan. Y ahora sí, sin nada más que agregar, comenzamos. Hace mucho tiempo, unos pocos años después de la famosa Cristiada, se dice que este movimiento armado dejó mucha pobreza por todo el país, y en una de las muchas comunidades que estaban afectadas por este problema vivía un hombre y su familia. Él se llamaba Seferino Romero y tenía una esposa de nombre Catalina, así como 5 hijos de diferentes edades. Se decía que toda esta familia eran muy buenos, pero al igual que casi todos los demás, también le batallaban mucho en lo económico. El señor tenía un pequeño monte y de ahí cortaba leña para ir a vender a los poblados más grandes. Pero lamentablemente no era el único, y debido a que había mucha competencia, pues otros hombres también se dedicaban a lo mismo. Había ocasiones en que él no lograba vender su carga. Él tenía un par de burros que era con lo que se ayudaba para llevar 2 cargas de leña y de esta manera poder ayudar a su familia. Y este era el día a día de estas personas. Seferino daba gracias a Dios porque de alguna manera, aunque las cosas no mejoraban, pero tampoco empeoraban, y entonces se podría pensar que había una cierta estabilidad, aunque para Seferino eso estaba a punto de cambiar, pues cierta tarde en la que su esposa se encontraba en el campo haciendo unas labores, se cayó de un árbol y se fracturó la cadera y algunos otros huesos, y entonces fue cuando a Seferino se le vino el mundo encima. Y entonces, después del accidente de Catalina, Seferino tuvo que redoblar esfuerzos. Antes del accidente, Seferino hacía un viaje a la semana para vender su leña en la ciudad más cercana, pero ahora tenía que hacer 2. Afortunadamente, sus 2 hijos mayores le ayudaron, un muchacho de 17 años y una muchacha de 16, y ellos eran los que se encargaban de la casa después de que Catalina ya no pudo. Y gracias a eso Seferino empezó a viajar más frecuentemente. Así que cierto día Seferino se levantó temprano, cargó con la leña a su par de burros, y después de prepararse él mismo un itacate con unos tacos de frijoles y haber llenado su guaje con agua, emprendió el viaje hacia la ciudad para vender su leña. Esta vez Seferino iba sumamente afligido, no solamente por el estado tan lamentable de Catalina, sino además
también estaba afligido porque se acercaban varias fiestas. Era más o menos por mediados de octubre. Se acercaba el Día de Muertos y después de esta fecha tan importante también se acercaba la Navidad. Pero lamentablemente no era solo el hecho de las fiestas, sino también el clima comenzaba a ser demasiado frío y Seferino consideraba que no tenían las cobijas necesarias, y más en el estado en el que se encontraba Catalina, y todo eso sin tomar en cuenta la comida del día a día. O sea, sé que en pocas palabras la cosa no pintaba nada bien. Después de unas 6 o 7 horas de camino, por fin Seferino vio a lo lejos la pequeña ciudad. Era cerca del mediodía. El lugar le quedaba tan lejos que Seferino solo contaba con unas pocas horas para vender su carga, pues de otra forma, y si se le hacía tarde, no podría regresar ese mismo día, pues estaba tan lejos que tendría que pernoctar ahí mismo en la pequeña ciudad o de plano en medio del monte. A Seferino le aterraba esta idea, pues ya se comenzaban a sentir los primeros fríos invernales, y en estos lugares el frío era mucho más intenso, pues no solamente por estar rodeado de monte, sino que además el lugar era muy montañoso, y debido a esto la temperatura por las noches podía descender mucho, incluso tal vez por debajo del 0. Así que Seferino se apresuró a vender su carga y tuvo suerte, pues rápidamente vendió una de ellas, pero lamentablemente la otra, por más que lo intentó, no logró venderla en todo el día. Y debido a esto, ya que él quería venderla a toda costa, le agarró la tarde ahí tratando de vender su carga en la pequeña ciudad. Si Seferino quería regresar esa noche a su casa, debió de haber emprendido el viaje de regreso antes de las 3 de la tarde, pero para este punto ya eran casi las 5:30 y él aún no lograba vender la segunda carga. Así que con todo el dolor de su corazón comenzó a pensar en el regreso, y obviamente no le iba a quedar de otra que regresar con esa carga a casa. Pero antes de regresar con el poco dinero que traía de la venta de la primera carga, decidió pasar a la plaza del pueblo, esto con la finalidad de comprar algo de comer para su familia, y así lo hizo. Gracias a Dios todavía quedaban algunos puestos y él pudo comprar algo de carne, chiles, jitomates y cebollas y otras cosas que se ocupaban en casa, así como también algunas frutas para sus hijos. Y después de las compras ya solo le quedaron unos pocos centavos en la bolsa. Para este momento Seferino ni siquiera había comido, solo los tacos que él mismo se había preparado por la mañana, y eso había sido todo. Lo menciono porque con el poco dinero que tenía ya no le alcanzó para que él se pudiera comprar algo para cenar, pero pues ni modo, así eran las cosas. Así que Seferino, después de acomodar las cosas que había comprado en el burro que estaba desocupado, comenzó a caminar
hacia la salida de la plaza, cuando de pronto un puesto de máscaras llamó su atención. No es que a Ceferino le agradaran estas cosas, pero estaba haciendo tanto frío que él pensó que quizá si pudiera comprar una de estas máscaras, quizá le serviría para taparse el frío de la cara. Así que hacia el puesto de máscaras dirigió sus pasos. El dueño del puesto, un hombre mayor, atendió a Ceferino muy amablemente, mostrándole varios modelos. Algunos estaban muy aterradores, eran máscaras de demonios, de fantasmas, de monstruos, y a Ceferino le llamó la atención una muy elaborada de un demonio de color rojo recubierto con mucha brillantina, y esta además venía complementada con un par de guantes que hacían juego con ella, también rojos, con unas enormes uñas en forma de garras. Ceferino la miró y la observó con mucho cuidado. Le pareció que estaba muy bonita, pero lamentablemente al preguntar el precio se dio cuenta de que no iba a poder pagarla, pues costaba 15 centavos y él solo tenía 7. El hombre mayor, el dueño del puesto, al ver la desilusión en la cara de Ceferino por no poder comprar la máscara, le ofreció hacer un trueque. Él le daría la máscara a cambio de la carga de leña que le había quedado a Ceferino. Ceferino la pensó un poco, pues pensó para sus adentros que su carga era mucho más valiosa que la máscara, pero por otro lado, de no aceptar, el que iba a pagar las consecuencias era el pobre burrito, pues ya para este momento el pobre animal se notaba muy cansado y agotado por andar cargando con esa carga todo el día. Así que fue por ese motivo por el que Ceferino decidió aceptar el trueque y descargó al burro ahí mismo. Pero el dueño del puesto no era una persona tan mala. Le dijo a Ceferino que le complementaría la máscara con un par de panes de esos de rancho que están bastante grandecitos y que son redondos, que él los había comprado para llevárselos a su casa a la hora de cerrar su negocio, pero que no tenía ningún problema en dárselos a Ceferino, obviamente si Ceferino los aceptaba. Y claro que Ceferino los aceptó, pues él estaba encantado, pues ahora sí tendría que cenar, cuando menos uno de aquellos panes le serviría para dicho fin. Y entonces, después de haber guardado perfectamente la máscara, haber bajado la carga y dado las gracias al hombre, el dueño del puesto, entonces sí, Ceferino comenzó a caminar de regreso a casa. Ya iba casi en la salida del pueblo, el sol ya casi estaba a punto de meterse, cuando de pronto, al pasar frente a una pulquería, Ceferino, con los últimos centavos que le quedaban, decidió entrar en ella para llenar su pequeño guaje con 1 litro de pulque, para con este preciado líquido poder acompañar el pan que Ceferino se iba a cenar. Así lo hizo, compró su pulque y entonces ahora sí
Ceferino estaba listo para emprender el camino de regreso, así que montó uno de sus burros, el que estaba más descansado, y comenzó a tomar el camino hacia el monte. Caminando en el cerro, montado en el burro, a Ceferino lo envolvía la total oscuridad. Tenía que moverse al paso que quisieran los animales, pues no podía exigirles que fueran más rápido, debido a que con la oscuridad casi no se veía el camino. Debido a esto, Ceferino pasó gran parte de la noche atravesando el monte. De pronto incluso llegó a pensar que quizás se había perdido, pues ya llevaba, según sus cálculos, demasiado tiempo y no lograba salir de él. Y para colmo de males, corría demasiado viento y este viento estaba demasiado frío, así que Ceferino comenzó a pensar en que quizás sería buena idea buscar un refugio para pasar la noche y continuar su camino hasta el día siguiente. Eso iba pensando Ceferino cuando de pronto miró un rojizo resplandor en la distancia, en el fondo de una hondonada, y después de que le puso un poco más de atención, se dio cuenta de que era una fogata. Ceferino se alegró, pues pensó que quizá era algún otro arriero que, al igual que él, debió de habérsele hecho tarde, y quizá debido a eso él había pensado en hacer una fogata. Así que, muy animado, dirigió a sus animales hacia allá, pensando que incluso tal vez, con un poco de suerte, incluso tal vez hasta conocería a la persona que estuviera ahí haciendo la fogata. Pero lo cierto es que no fue así. Cuando Ceferino por fin estuvo frente a la fogata y después de haber saludado, se dio cuenta de que los que estaban ahí eran tres sujetos de muy mal aspecto. Tenían la barba y el bigote muy crecidos. Los tres tenían un aspecto muy sospechoso. Ceferino saludó y ellos rápidamente voltearon a verlo y contestaron, no sin antes haber tomado unas armas que tenían ahí recargadas sobre un pequeño palerón, y un tanto exaltados e incluso con palabras altisonantes le indicaron a Ceferino que bajara del burro y que qué era lo que deseaba. Ceferino levantó las manos en señal de que no quería problemas y bajó del animal y les explicó que lo único que quería era que le permitieran resguardarse un poco del frío ahí en su fogata. Y después de que uno de aquellos sujetos, el que parecía ser el líder, fue e inspeccionó perfectamente todo lo que llevaba Ceferino, e incluso inspeccionó a Ceferino de forma visual. Después de todo eso fue que le permitieron a Ceferino acompañarlos. Los tipos a todas luces eran gavilleros, eran demasiado desconfiados. Ellos eran demasiado desconfiados, dejaron a Ceferino frente a ellos y ellos se pusieron todos juntos en un solo lugar, como tratando de buscar protección los unos con los otros. La verdad es que era muy extraña toda aquella situación, pues esos sujetos comían y bebían a discreción, pero jamás le ofrecieron a Ceferino ni comida ni bebida. Era
prácticamente como si Ceferino no estuviera ahí. Nomás de repente se le quedaban mirando muy sospechosamente y de pronto volteaban los tres a hacer covachita entre ellos, como secreteándose delante de Ceferino, al grado de que Ceferino estuvo a punto de retirarse en más de una ocasión, pero solo de pensar en el horrible frío que estaba haciendo, mejor decidió quedarse. Al fin y al cabo, que eran unas cuantas horas quizá para que amaneciera, o al menos eso era lo que Ceferino pensaba. Al ver que aquellos sujetos comían y bebían y no le invitaban, Ceferino sacó uno de sus panes y también se arrimó su guaje y decidió que era el momento de cenar, ya que si aquellos tipos no le ofrecían de lo suyo, él tampoco les ofrecería de su pan. Así que ahí se puso a cenar frente a ellos, y un rato después aquellos sujetos, quizá cansados por su día o quizá por el alcohol que habían consumido, pero empezaron a dar muestras de querer dormir, y a Ceferino también le comenzó a dar sueño, así que también buscó el lugarcito más cómodo y calientito, y ahí se hizo bolita para tratar de conciliar el sueño, y de esta forma Ceferino se quedó dormido, aunque un rato más tarde despertó porque empezó a sentir demasiado frío, y entonces despertó y se dio cuenta de que la fogata ya se había consumido por falta de leña, así que se levantó y fue por más, a donde había visto que aquellos sujetos tenían leña acumulada, y así lo hizo. Comenzó a apilar bastante leña para hacer una fogata grande, y después de un rato lo logró hacer que prendiera, soplándole un poco a las brasas y tomando una vara larga que en la punta tenía 3 picos. La empezó a utilizar para remover las brasas y para acomodar todas las ramas para que se quemaran mejor. Y entonces el aire frío parecía que arreciaba, y fue entonces que Ceferino se acordó de que traía la máscara guardada en una bolsa que estaba sobre uno de sus burros, y se fue a buscarla para con ella tratar de cubrirse el aire tan frío que le pegaba en la cara. Así lo hizo. Ceferino fue y sacó su máscara y sus guantes y se las colocó, y continuó atizando y acomodando la fogata. Y en esas estaba cuando un rato después uno de aquellos sujetos despertó, y lo primero que hizo fue tratar de buscar la botella que traía en la mano antes de dormir, para quizá seguir tomando de ella. Y de pronto, al mirar a Ceferino, que estaba ahí parado del otro lado de la fogata, el tipo pegó un grito aterrador, grito que despertó a sus otros 2 compañeros, y inmediatamente al despertar lo miraron y lo sacudieron a manera de que les explicara qué era lo que estaba pasando. Y entonces otro de ellos volteó a mirar a Ceferino, y al verlo horrorizado también pegó un grito, y se levantó y salió corriendo. Y entonces el que había gritado primero también se levantó como alma que lleva el diablo y salió corriendo detrás del primero que corrió, y así el tercero también hizo lo mismo, pues después también volteó y miró a Ceferino y no pudo
evitar que de su garganta también saliera un grito de espanto. Hago la aclaración que todo esto sucedió en un instante, en quizá un par de segundos, al grado de que incluso Ceferino se espantó y se puso a mirar a su alrededor e incluso detrás de él, pues no entendía ni comprendía qué era lo que estaba pasando. Él simplemente pensó que quizá los sujetos habían visto algo de peligro detrás de él. E incluso en el colmo de las cosas absurdas, cuando aquellos sujetos salieron corriendo, Ceferino salió corriendo detrás de ellos, también muy espantado, pues como ya lo mencioné, él pensaba que detrás de él estaba alguna cosa espantosa, algún animal o quizá algo peor. Y para colmo de males, al ir corriendo detrás de los sujetos, él llevaba la vara en su mano con la que estaba atizándole a la fogata, y esta iba prendida de las 3 puntas, que si me lo preguntan, la escena debió de parecer aterradora. Ver a 3 tipos corriendo aterrados, siendo perseguidos por un demonio que llevaba en su mano un tridente prendido en llamas. Por mucho rato Ceferino corrió detrás de aquellos tipos, pues no quería quedarse solo ahí en medio de la nada, pues aún él no se daba cuenta de que ellos corrían tratando de alejarse de él. Y fue solo hasta que Ceferino ya no pudo más, pues se había cansado, en que decidió detenerse. Entonces, con la luz de la vara se dio cuenta de que por ahí había una piedra algo grandecita, y ahí se fue a sentar. Y fue hasta este punto cuando decidió quitarse la máscara. Ceferino estaba extrañado, espantado y muy intrigado, pues aún no alcanzaba a comprender qué era lo que había pasado. Y fue hasta que se le quedó mirando a la máscara en que se dio cuenta y le cayó el 20 de lo que acababa de pasar. Y fue entonces que Ceferino decidió regresar sobre sus pasos, pues después de darse cuenta de que aquellos 3 sujetos habían huido porque él los había espantado, entonces fue que Ceferino se espantó, pues pensó para sus adentros de que si a aquellos sujetos se les ocurría regresar, seguramente se darían cuenta de que él los había espantado y quizá pensarían que había sido a propósito y querrían vengarse de él. Así que tenía que darse prisa, regresar y tomar sus animales y marcharse de ahí lo más pronto posible. Entonces Ceferino regresó sobre sus pasos. No fue difícil, pues a la distancia se lograba ver el resplandor de la fogata a la que él mismo le había atizado unos momentos antes, y debido a ese resplandor no le fue difícil regresar. Y un rato después ya estaba ahí en la fogata preparando a sus burros para marcharse, cuando de pronto el brillo que salía de uno de aquellos costales llamó su atención, de los costales que estaban recargados en un árbol. Y entonces su curiosidad pudo más que su miedo y se dirigió al costal para abrirlo y ver de qué se trataba. Al abrir el costal que había llamado su atención, Ceferino no podía creer lo que contenía. Eran jarrones, charolas, bandejas, candelabros y todo tipo de utensilios de plata muy fina y elaborada. Ceferino estaba maravillado, pero al mismo tiempo aterrado.
pues no sabía qué hacer con su descubrimiento. Y además, al revisar los otros 5 costales, se dio cuenta de que también estaban llenos de riquezas. Uno de ellos estaba lleno de dinero de todas las denominaciones y de todas las presentaciones, billetes y monedas de todo tipo y de todas clases. A pesar de lo apresurado de la situación, Ceferino se tomó un momento para pensar y reflexionar qué era lo que debía de hacer con todo eso. Se puso a pensar que si lo dejaba todo ahí y los ladrones no regresaban, seguramente sería alguien más el que lo aprovecharía. Pero luego se puso a pensar que quizá los ladrones jamás regresarían, pues estaban demasiado aterrados como para atreverse a hacerlo. Y fue entonces que se decidió a llevarse todo aquello, pues recordó aquel viejo dicho que dice que el ladrón que roba al ladrón tiene 100 años de perdón. Y entonces, como pudo, cargó los costales en los caballos de los propios ladrones. No fue fácil, pues estaban muy pesados, pero aún así, con su experiencia de arriero, pudo hacerlo él solo. Y un rato después ya tenía todo cargado y todo listo para marcharse. Y así lo hizo, se marchó de ahí con los 3 caballos de los ladrones, cargados con todas las riquezas y también con sus 2 burritos. Se montó en uno de sus burros y salió de ahí todavía siendo de noche. El camino hacia su casa todavía era largo, pero él decidió aprovechar la oscuridad para que nadie lo viera, para que ninguno de sus vecinos se diera cuenta de que él llegaba a su casa con esos caballos que él no tenía. Ceferino era astuto y sabía que no debía de conservar los animales, así que simplemente los iba a utilizar para ayudarle a llevarse todos los costales y después los dejaría en algún camino lejano. Y así lo hizo. Llegó todavía con obscuridad a su casa, descargó a los animales y después montó de nuevo a uno de sus burros y se llevó jalando a los caballos con él, llevándolos lo más lejos que pudo de su casa. Y ya cerca del amanecer los dejó amarrados en un camino lejano para que alguien los pudiera encontrar y seguramente llevárselos. Y entonces Ceferino regresó a casa ya con la luz del nuevo día, y cuando le mostró todas sus riquezas, las nuevas riquezas que acababa de conseguir a su familia, todos estaban locos de contentos. Ceferino pudo pagar un buen doctor para que atendiera a su esposa Catalina, y de esta manera ella no tardó en reponerse. Y se dice que después de esos eventos, Ceferino y su familia jamás volvieron a pasar hambres. Y se dice que Ceferino se volvió uno de los rancheros más prósperos de la región, pero nunca olvidó que alguna vez pasó hambres y por lo tanto siempre fue una persona recta y humilde. Así que este es el cuento que les quería contar, que les mencionaba al principio, que me contaba mi padre. Espero que haya sido de su agrado. De ser así, por favor suscríbanse, den like, compartan y déjenos un comentario. O si no quieren comentar, cuando menos déjenos un emoji o algo que nos haga saber que están ahí. Y a mí no me queda más que decirles que por esta vez eso ha sido todo. Nos vemos en el siguiente, no sin antes desearles una espantosa noche y ojalá que estén bien.
donde quiera que se encuentren, cambio y fuera.